Buenos días a cada uno de ustedes. Es una bendición estar nuevamente frente a las cámaras grabando este mensaje de domingo 22, noviembre 22, son las 10 de la mañana, 11 o 10 de la mañana. Son las 11 de la mañana. Buenos días a cada uno de ustedes, buenas tardes, buenas noches, según en la hora que vean este video. Para mí una bendición poder estar nuevamente con ustedes de esta manera, sabiendo que pues a algunos les interesará, a algunos no, pero para mí es una bendición poder dejar este mensaje en video. Bien, déjenme comentarles algo. Se trata esta mañana, vamos a hablar de lo que es el amor. ¿Quién conoce el amor? ¿Quién sabe qué es el amor? Podemos encontrar muchas definiciones del amor según el ambiente en que nos desarrollemos. ¿Cómo lo diríamos? Las definiciones del amor que conozco yo bíblicamente es ágape, eros y filial. Hay otro que no está en la Biblia, storge. Pero vamos a tratar de ver qué es lo que define el mundo acerca del amor. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice acerca del amor. Y vamos a tratar de entender qué diferencia hay del amor divino al amor del mundo, al amor filial. Hay muchas maneras que podemos entender o pensar que es amor y realmente no es amor. Le voy a dar los nombres de las definiciones que bíblicamente tenemos, son tres nada más. Es ágape, eros, filial. El otro es storge, pero no está en la Biblia. No sé en sí ni qué significa el storge. ¿Puedo hablar de los tres primeros? Sí. Pero vamos a tratar de entender qué es lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Vamos a ver qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Si gusta oírlo, verlo, es su disposición. Estamos para servirle. Permítame hacer una oración y ahorita pasamos a la lectura bíblica. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te honramos. Estamos en tu recinto de oración, sea cual sea, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera acompañarnos cada domingo en los servicios y grabación de estos mensajes. Y que no es de ninguna manera pretendiendo obtener algún beneficio económico, es más bien mi deber como pastor, padre, enseñar lo que tú quieres que se enseñe. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote, Señor, que obres en las vidas de cada persona que oiga, de cada uno de nuestros hermanos, en su salud, en sus necesidades, Señor. Tú conoces corazones, tú sabes de qué se trata todo esto. Bendice pues tu palabra y prospérala. Bendice a cada oyente y ve por las necesidades. Te pedimos por toda esta pandemia que es mundial, que tú obres en tu bondad y en misericordia, Señor, y que nos ayudes a sobreponer cada día, confiando siempre en ti, Señor. Quita de mi mente cualquier pensamiento, de mi ser cualquier emoción, sentimiento, y que tu Espíritu Santo sea el que, Señor, nos guíe en toda verdad. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Pues bien, dicho esto, vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra. Estamos viendo la epístola de San Juan, vimos la semana pasada del 4, del 1 al 6, vamos a ver esta mañana del 7 al 12. Es larga la epístola, ciertamente que sí, pero trae una hermosa enseñanza. Y permítame leerla, y si tienen su Biblia, ábrala en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6 al 12. Y el título del mensaje es El amor de Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Leamos, dice así: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entramos al 7. Carísimos, ese versículo que leí ahorita es desde la semana pasada, el final, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en el 7. Carísimo, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 11, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 12, ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Vemos entonces que la palabra de Dios nos da una guianza espiritual, no terrenal, espiritual, hacia cómo debe de amar a aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, aquella persona que ha sido llamada a salvación y ha escuchado la voz de Dios. Todo esto nos da un entendimiento que debemos que amarnos los unos a los otros. No es un mandamiento nuevo, es un mandamiento que desde la antigüedad ha sido dado. No es un por favor, ámense, no, es un mandamiento. Es un mandamiento de orden, que nos amemos unos a los otros. Aquellos que conocen la Biblia, que han leído la Biblia, nos debemos entender entonces por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios nos ha dado por su Hijo, entendemos entonces qué es el amor. Entendamos pues qué es el amor. Primeramente déjeme decirle una cosa, el amor del mundo, yo encontré hace mucho tiempo, antes de que yo fuera cristiano, oía mucha música. Y dentro de esa música había un cantante muy famoso en el mundo, que por cierto ya falleció. Esperemos que esté en gloria, ¿verdad? El compositor es una canción que se cantó en el mundo, pero es una definición de lo que es el amor en el mundo. Dice la letra de esta canción, el querer y el amar. Yo creo que muchos que son de los 70, 80, 90 saben de qué canción estoy hablando y de qué artista, intérprete la sacó. Dice, casi todos el querer y el amar. Son diferentes el querer y el amar. Dice así la letra, dice, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que quiere amar, es que el que quiere amar no es lo mismo, sabemos amar, es que el que quiere amar no es lo mismo. Amar, es que el querer, y amar no es lo mismo. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir y el que ama su vida la da. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz, el amor es total plenitud. ¿Verdad? Nos está diciendo algo que increíblemente de nosotros como cristianos debemos entender. El que ama su vida la da, sin pensar. Y eso nos trae a la mente ¿quién? El Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, el amor es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor o la juventud, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz. El amor no puede, el que ama no puede pensar, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar. ¿Verdad? El querer es algo que debemos entender que no es igual al amar. El querer, cualquiera puede querer, todos sabemos querer, pero ¿qué es lo que debemos aprender? A amar, pero no como el mundo, porque el amor del mundo es eros, es de donde viene la palabra erotismo o erótico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios?
Bueno, dice el versículo, vamos a ver lo que dice bíblicamente, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice el versículo 7, carísimos, amémonos o amados, ¿verdad? Carísimos o amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos hablando de amar. El amar no pretende recibir nada a cambio. No busca beneficiarse a sí mismo. Busca dar. Busca complacer. Su vida la da el que ama, dice la palabra de Dios. No importa las consecuencias. El hecho es de que si sabemos amar, hemos sabido conocer lo que es el amor verdadero. Porque Dios nos ama y lo sabemos. Dice en Juan 3, 10 y 11, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjese, ponga atención, porque es muy importante que entendamos de qué estamos hablando. No se trata de juzgar a nadie, es una enseñanza, le gusta, ponga atención. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos aquí, su hermano, a otro ser humano igual que uno. No es de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el primer gran mandamiento, mija? Ahí en Mateo, ¿qué me dijiste? 22. Déjame explicarle este punto muy importante porque es necesario que entendamos cuál es la base principal del amor. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? A ver, démelo. Mateo 22, 34 y en adelante dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y el segundo? Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Gracias, amiga. De estos dos mandamientos de que amarás al Señor tu Dios. Déjeme explicarle un poco esto. Si no aprendemos a amar a Dios, nunca vamos a saber amarnos nosotros mismos. Haremos cosas a conveniencias, porque me gusta, porque quiero, porque yo quiero. Pero ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Para aprendernos a amar nosotros mismos, necesitamos amar primero a Dios. Y luego, después que hayamos aprendido a amar a Dios, fíjese lo que dice el segundo gran mandamiento. Y a tu prójimo, como a ti. Esa frase tiene algo muy importante que tenemos que resaltar. Como a ti mismo, no más que a ti mismo. O menos que a ti mismo, dice. Como a ti mismo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Muchas de las veces vemos la gente cómo ha perdido el amor a la humanidad. El mundo casi todo está deshumanizado, está más materializado. Yo te amo si tienes riquezas. Yo te amo si tienes bonito cuerpo. Yo te amo si tienes bonita cara. Yo te amo si tienes dinero. Es el amor si es que. ¿Verdad? Hace muchos años mi pastor en la iglesia que fui yo convertido por el Señor, a la cual me llevó, trajo un mensaje similar. El amor si es que. Si es que me das, si es que tienes, si es que me gustas. No, el amar no es así. No es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. Dios decidió amarnos de tal manera, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado de tal manera que todavía no lo podemos entender. La humanidad está tan ocupada en sus cosas materiales, en el ir y el venir de la vida, en divertirnos, en hacer dinero, pero nos olvidamos que un día vamos a partir de este mundo. Y todas esas riquezas que podríamos acumular, ¿a quién se las vamos a dejar? ¿Para qué se las vamos a dejar? Ya vimos en el 11, en Juan 3:11, porque ese es el mensaje. Ya nos mandó un mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no que nos odiemos.
A veces que gente está necesitada en la calle y la gente pasa y la ve, se deberían poner a trabajar. Nunca sabemos qué historia hay de atrás de aquellas personas para que estén en esa situación. Muchas veces juzgamos rápido. Y si no tienes, no te quiero. Y si tienes, te puedo querer. Pero si no tienes nada, no te puedo querer. Ese es el amor, si es que interesado. Y de todo esto, porque es un mandamiento, nos van a pedir cuentas cuando estemos presentes del Señor, ante el Señor. ¿Verdad? Dice el 8, en los versículos que leímos en 1 Juan capítulo 4, del 7 al 8, dice el 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, no es un amor carnal, no es un amor mundano, no es un amor de que te toco, es un amor sin interés, un amor completamente sin ningún esperar a cambio nada. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Ahí está la muestra del amor de Dios para nosotros. El amor no es besos y abrazos a oscuras en un rincón. Eso no es amor. Esa es otra cosa. Pero es lo que el mundo le llama amor. El amor puro y santo es el amor divino de Dios, el que Él mostró enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Qué merecemos nosotros cuando no nos acordamos ni de Dios? Porque para muchos es un estorbo. El saber de Cristo, el saber de Dios, el conocer su palabra, es su molestia. Entonces vemos en el 8 que nos dice: el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muchas veces no sabemos ese versículo porque se ha hecho muy conocido, aún por gente que no es cristiana. Y conocen, pero no lo entienden, porque esto se ha de entender espiritualmente. Si es que tenemos el Espíritu de Dios, aquellos que decimos que somos cristianos, entonces nos debe mover ese amor hacia los demás, hacia Cristo. Si de veras amamos a Cristo, como decimos, entonces no importa que mi vida quede ahí, porque el que ama su vida la da. Y vino Cristo y la dio por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo es el ejemplo mayor del amor de Dios en la tierra. ¿Por qué decimos? No, yo no vi a Cristo, yo no lo conocí en persona, pero por fe yo creo lo que la Biblia dice. Y hay datos históricos que es cierto que hubo un hombre que se llamaba Jesús, judío, que fue crucificado. Muchos lo entendemos, muchos no. Yo no estoy hablando de aquellos que no creen en Cristo. Yo no estoy hablando de los judíos, yo no estoy criticando a los demás, a los que creen en Mahoma, a los que creen en Buda. Yo no estoy criticando a nadie de eso. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de convicción. Para mí la religión no es muy importante, pero sí la convicción de tener a Cristo en mi corazón, de conocer, y cada día quiero conocer más. ¿Le he pasado muy bien? No, la vida va y viene, el tiempo se va cortando, y un día, aquellos que vemos a unos viejos, vamos a estar en su lugar, como ya me tocó a mí. Yo veía a mis abuelos cuando estaba joven, y decía, ya están viejitos. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ya pasó el tiempo, mis abuelitos ya están en el cielo. Bueno, Dios quiera que en el cielo. Ya no están en este mundo. Pero a mí me tocó avanzar y llegar al punto donde me decía mi abuelo, y me repetía mucho un dicho en el mundo que dice: así como me ves, te verás. Así como te ves, me vi. Así como me ves, te verás. Algún día, en algún momento, en cualquier instante, no sabemos cuándo es la hora de partir de este mundo. Sean los grandes, sean ancianos, sean jóvenes, sean niños, no sabemos. La vida no está en nuestras manos, está en las manos del Creador. Entonces vemos que dice en el versículo 8 del capítulo 4 de 1 de Juan, que Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros los creyentes hemos creído y hemos conocido, ¿verdad?,
que Dios tiene hacia nosotros, un gran amor incomparable. Porque ¿qué dice Romanos 5:8? Es algo muy importante que debemos entender. No estamos todo el tiempo predicando todos los días, pero hay un día que cuando menos deberíamos de poner a Dios en ese día, en nuestros corazones. Adelante, mija. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios encarece. ¿Qué quiere decir encarece? Hace más grande. Engrandece su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, por amor, Cristo murió por nosotros. Pero muchas de las veces nos interesa más el ay de mí, ¿qué voy a hacer mañana? Andamos preocupados por las cosas que Dios ha permitido que pasen en nuestras vidas para que seamos moldeados según a la imagen de su Hijo, como lo dice Romanos, no me acuerdo, Romanos 8:29, que estamos siendo cambiados, estamos siendo formados a la imagen de ¿quién? Adelante si lo tiene. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que nos dice? Porque está trabajando en nosotros cada día formando el carácter de Cristo en sus hijos, pero no nos gusta sufrir. Ahí en el libro de Job, no recuerdo la cita, pero dijo Job, ¿qué nomás en las buenas? No, en las buenas y en las malas, gloria a Dios. Es lo que tenemos, porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Bueno, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos está en él y él en él. En esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu. A ver, mija, por favor, porque creo que me equivoqué. Tiendo a equivocarme en mi letra. A veces no estoy en muy buenas condiciones. Adelante. 1 de Juan 3:24. 1 de Juan 4:16. No, sí, tienes razón, 3:24. Perdón, me equivoqué. Dice la palabra de Dios, el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu que nos ha dado. Cada hijo de Dios, cada creyente, debemos estar conscientes que en nosotros hay el Espíritu de Dios. Si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Por eso siempre me gusta hacer esta referencia. En 2 Corintios 13:5 nos hace una observación muy importante que debemos tomar mucho en cuenta. ¿Lo tienen, verdad? Adelante. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Amén. O sea, tenemos que examinarnos constantemente, y hago mucha referencia a este versículo, porque es un razonamiento, un mensaje muy importante, porque son los mandamientos de Dios los que tenemos que estar siguiendo. Si es que somos de Dios, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y si no, tenemos que examinarnos nosotros a nosotros mismos, no venirse a confesar con el pastor, no decirle a alguien más, ora por mí. Si eres hijo de Dios, tienes la entrada libre al trono de la gracia. Tenemos que saber orar, sabemos que tenemos que pedir. Dice el versículo 9 de lo que leímos, principal, en esto mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para que qué? Para que vivamos por Él.
Vamos a ir a Juan 3:16, yo creo que ya no lo sabemos porque de memoria, porque cada rato lo decimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Fíjese otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a los cristianos, no dice a los bautistas, no dice a los católicos, no dice a los testigos de Jehová, no dice a unos sí, a otros no, dice que amó a quién. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente, toda la gente. No podemos decir, Dios nos hace menos, no, Dios nos está hablando cada día. Él hizo este mundo con ese amor, hizo los cielos y la tierra y las mares y todo para que nosotros la habitáramos y nos disfrutáramos y gozáramos su creación. Pero debemos estar conscientes que estamos sometidos a varias cosas por su ley. A nacer, ¿por qué estamos sometidos a nacer de una madre? Y necesitamos tener un padre, porque así lo estableció Dios. Y luego nos puso debajo de la ley de la multiplicación, henchid la tierra. ¿Qué es henchir? Llenar la tierra, multiplícate. Es por eso que estamos sometidos a la ley de Dios. ¿Quién de nosotros puede añadirnos más de lo que tenemos? ¿Quién puede cambiarnos? Nadie, porque Dios así hizo y no podemos agregar ni quitar. Pero al mismo tiempo, Dios puso un tiempo, un periodo de vida para cada quien. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que todo lo que hagamos en este mundo, vamos a tener que dar cuentas al Creador. Sea bueno o sea malo. Si tomamos decisiones erróneas y nos amarramos en nuestras decisiones, no estamos haciendo nada inteligente. Porque si tenemos 2 dedos de cerebro, entonces debemos pensar que si no podemos controlar nuestro desarrollo físico, y un día va a llegar a su punto final. No podemos decirle, es que ¿por qué me tengo que morir? Pues físicamente te tienes que morir. Yo no quiero llegar a anciano y más anciano y casi andar arrastrarme en el suelo. Yo quiero llegar hasta donde Dios me lo permita. Y punto. Es su regla, es la manera, y les aseguro que ya cuando lleguemos a los 80, 90, ya no vamos a querer saber nada del mundo. Se lo digo por experiencia. Aquí he tenido hermanas muy, muy grandes principalmente, que alguna hermana decía, ya me quiero ir, yo no quiero seguir viviendo, pero estoy esperando que Dios me levante. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar conscientes? Que todos vamos a partir de este mundo. Podemos vivir. Dios tiene 2 maneras de comportamiento para con nosotros. El directivo y el permisivo. El directivo es cuando seguimos la guianza del Espíritu Santo, y el permisivo es cuando hacemos lo que queremos. Dios lo permite. No que está bien. Dios no está de acuerdo con muchas cosas, más en su misericordia. ¿Por qué? Porque ha amado a todo el mundo. Porque ha engrandecido su amor. Él sabe de que estamos hechos, pero no es excusa para no entender que Dios lo único que quiere es que nuestras almas no se pierdan. Dice, sigo leyendo, dice al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que ha dado su Hijo único. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree, no crea o creyó o creerá. Para que todo aquel que en Él crea. No estoy hablando de religión, estoy hablando de salvación de nuestras almas. Yo respeto mucho lo que piensan y predican los demás, pero no estoy de acuerdo, pero cada quien tiene el derecho de tomar la decisión que quiera. Por eso está el libre albedrío. Para mí no hay casualidades, pero hay mucha gente que dice, es que es casualidad. Si tú quieres vivir en casualidad, bueno, entonces Dios va a vivir contigo y te va a dejar llevar por la casualidad. Pero si nosotros decidimos vivir en la guianza de Dios, Dios toma control de nuestra vida y permite que pasen cosas en nuestra vida y las aceptamos. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios ha encontrado para moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, de su Hijo, ¿verdad? Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice algo muy importante. Voy a pedir a ver si que lo lea, por favor. Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, mija. El que
comenzó a hacer la obra en nosotros, ¿qué es la que va a hacer? ¿Qué está haciendo? La está perfeccionando en cada creyente, en cada hijo de Dios, en cada persona que decide seguir a Cristo. La invitación siempre regularmente es: cree en Cristo, busca la guianza de Dios para que puedas entender qué estás haciendo en este mundo. Porque nomás los animalitos que no tienen el libre albedrío no piensan, no leen, no buscan. Siempre que alguien nos diga algo, debemos cuestionarlo, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia para que no seamos engañados, para que no seamos sacados de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Cristo, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo es la vida eterna. ¿Quién es la luz en la oscuridad de este mundo? Cristo es la luz del mundo. Cristo es el que nos da el camino para llegar al Padre. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades. ¿Qué dice Juan 14:6? Sí, ¿verdad? Juan 14:6 nos dice algo muy importante. Regularmente cuando hablo algo no lo estoy hablando de por mí, es porque está en la Biblia. Y si no está en la Biblia me pueden decir o comentar algo, ¿verdad? ¿Qué dice? Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Cuál otro líder de cualquier otra religión ha tenido esa convicción, ese valor de decirlo? ¿Y dónde está el cuerpo de Jesucristo si es que Jesucristo no es el Hijo de Dios? Muchas las veces oigo otras enseñanzas, oigo otros tipos de enseñanzas y bueno, cada quien tiene derecho a tomar la decisión que quiera, pero mi convicción es lo que yo les enseño, lo que a mí la Biblia me enseña. Yo estoy seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Yo estoy seguro que Jesucristo es el Hijo de Dios. No porque fue, es el Hijo de Dios. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros todavía, por cada creyente. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Bueno, que Juan 3:16, la última parte, dice, para que en Él crea, no se pierda, para que en Él crea, no se pierda, tenga vida eterna. Y luego vamos a Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades. Y luego nos confirma: nadie viene al Padre sino por mí. Entonces debemos tratar de entender ese amor que Dios tiene para enviar a su Hijo, para que nos diga cuál es el camino. ¿Para qué? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? En 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Él. ¿Quién es nacido de Dios? Nosotros en Cristo Jesús. ¿Somos amados? Sí, somos amados de Dios. Hay un corito que recita algo así, no me acuerdo bien, dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo, porque en Él encuentras paz, verdad. Es un amor sincero, es un amor que es profundo, que no podemos nosotros ni imaginar con nuestra mente tan finita que tenemos de qué tamaño es el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama, ¿verdad? En 1 Juan 5:1, ya lo vimos, ¿verdad? Si lo tienes, léemelo otra vez. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Lo que es nacido de Él. Por eso en Romanos 5:1 nos dice algo bien importante que debemos entender. Vamos a pedirle a ver si que lo busque. Es muy importante entender el amor de Dios tan grande que envió a su Hijo por un motivo y razón, no de oquis. Adelante. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice Romanos 5:8:
mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo más importante, no nomás murió, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que le diga al Señor, ve, levanta a tu iglesia, ve, levanta a mis hijos, ve, levanta a tus hermanos. Es una gran bendición poder entender qué es el amor ágape. La pregunta sería, ¿de qué manera está amando usted? ¿De qué manera está recibiendo el amor de Dios? Dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ha enviado a quién? A su Hijo. ¿Por qué? Por propiciación por nuestros pecados. En 1 Juan 1:13 dice, ¿qué es lo que nos dice? Aquí lo tengo, pero voy a permitir que a ver si lo lea. Adelante. 1, capítulo 1, versículo 13. ¿No? Dice, los cuales no son engendrados. 1 Juan, capítulo 1, versículo 13. ¿No? Entonces me equivoqué. ¿Dónde está este? ¿Tienes tu teléfono ahí? A ver, Google. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Tiendo a cometer errores en los versículos, ciertamente que sí. Adelante. San Juan, capítulo 1, versículo 13. Bueno, era Juan, ¿verdad? Pero no era primera. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 13. Adelante. Dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Más de Dios. Déjame decirle, gracias, amiga. Hay muchas veces que no entendemos que cuando somos nacidos de nuevo, es la nueva creación de Dios en nosotros. Somos nacidos de nuevo. Somos engendrados. ¿No porque dice? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, más de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Le dijo Nicodemo al Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar al vientre de mi madre siendo viejo para nacer de nuevo? Le contestó el Señor, siendo maestro tú de Israel, ¿no conoces esto? ¿No entiendes? Que el nacer es espiritualmente, no físicamente. Todas las cosas viejas pasaron. Dice, aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, todos nuestros pecados pasados son perdonados, los presentes y los futuros, pero tiene que haber algo muy importante, que casi siempre me gusta hacer énfasis en eso. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, una aceptación verdadera, donde los sentimientos y las emociones nada tienen que ver. Es el conocimiento, el entendimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vimos el segundo mandamiento, ¿cuál es? El segundo es semejante, dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? A tu prójimo. Y no es un mensaje nuevo. Vamos allá en Levíticos 19 y 18, en el Antiguo Testamento, en los primeros libros, en el Pentateuco o en la Torah, como la conozcan, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la palabra de Dios, ahí está ese mandamiento. Es mandamiento. Adelante. Levíticos 19, 18. Lo dije hace rato. Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Quién? Gracias. Yo Jehová, el yo soy, el todopoderoso. Nos dice, perdona, en otras palabras, perdona lo que te hagan. La ofensa que te hagan, tú perdónala. Y en hebreo dice, no te vengues tú. No recuerdo la cita. Déjame, la venganza es mía. Yo me vengaré por ti porque
Horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Nos tenemos que vengar? No, dejemos que perdonemos primeramente y perdonemos nosotros mismos y luego dejemos las cosas en manos de Dios, que Dios se encargará. Cuando viene la paga de nuestras acciones, va a ser en vida también. De este mundo no te vas sin pagar lo que debes. Sí, tus pecados son perdonados, pero el efecto de tu pecado y mi pecado nos alcanza. Pero Dios nos perdona, sí, para que no vayamos al infierno, para que no nos quememos en el lago de fuego y azufre. De eso nos libra Dios, el Señor. Pero las consecuencias de nuestros pecados nos van a alcanzar. Tarde o temprano, dice el Señor, cuando digan paz y paz, entonces vendrá aquello. Cuando menos lo esperemos, cuando estemos más felices, cuando estemos más contentos, es cuando va a llegar y va a plantarse delante de ti y de mí. Acuérdate que tú hiciste mal y no te has arrepentido. Dios espera tu arrepentimiento y el mío. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. Y amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que te hace daño, perdónalo, porque no sabe en la que se metió, porque tú eres hijo de Dios. No sabe la tribulación y el castigo que le espera. No porque sea yo muy especial o alguien más, sino porque es la ley de Dios. El versículo 12, sí, vimos el 11, ¿verdad? O el 10. Ya me enredé. El 11 dice, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El 12 dice, ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Que su amor sea perfecto en nosotros, ¿verdad? Dice Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, Hijo que está en el seno. ¿Dónde está Cristo? En el seno del Padre. Él lo declaró. ¿Quién lo declaró? Cristo. ¿Dónde está el Hijo? Búscalo, mija, en Juan 1:18. Vamos a comprobar que está en la Biblia. No nomás porque yo lo diga. No nomás porque yo lo esté diciendo, ¿verdad? Sino estemos seguros que la palabra de Dios que se predica está en la Biblia. Porque sería muy triste para mí que yo esté hablando de mí mismo. Adelante. Juan 1:18 dice la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Él le declaró. Pero para mí lo que me llamó mucho la atención, el unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno. ¿Qué es el seno? Sabemos que Dios son tres personas distintas y aquí nos deja ver en qué manera. El Hijo está en el seno y el Espíritu de Dios y del Hijo está dentro de cada uno de ellos. Y es lo mismo. Por eso Dios en tres personas. Muchas veces no lo entienden. Aún los musulmanes nos tildan de que tenemos tres dioses. Pero no, es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Grande es su poder, que Él lo puede hacer de la manera que quiera. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios y entendemos lo que Dios nos está declarando y hablando por su palabra, entonces entendemos algo muy importante. Primera de Timoteo 6:16, a ver si es quien solo tiene la inmortalidad. 6, si no es 5, si no es 6. Dice una letra de chinito. A ver, adelante, léela, amiga. Primera de Timoteo 6:16 dice la palabra de Dios, quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué es lo que entendemos ahora? ¿Qué es lo que podemos decir?
quien solo tiene inmortalidad, y le faltó aquí ponerle el palito a la T, que habita en luz inaccesible, ¿eso es verdad? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra, el imperio siempre eterno. Amén. Por eso le dijo María ahí en Juan 2:5, la madre de Jesucristo. Dice a su madre, dijo su madre a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Quién? Cristo. Haced todo lo que os dijere. ¿Qué de malo tiene la enseñanza bíblica? Ninguna. Cerramos con 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Vamos entendiendo qué es el amor. A ver. Corintios 13:1. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Le podemos seguir hasta el 10 nada más, y eso es lo que nos está hablando, lo que es el amor. Adelante, mija. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si estuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregarse mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Amén. ¿Hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, el amor de Dios es muy diferente al amor humano. El amor de Dios es divino, es santo. La palabra griega ágape o agape en el Nuevo Testamento es definida como amor incondicional de Dios a nuestro favor por medio de la obra redentora de su Hijo. Y podemos recitar muchos versículos que ya vimos. Pero esa es la clase de amor que debería existir entre los cristianos. ¿Qué es el amor que debe existir entre los cristianos? Ágape. ¿Quieres conocer el amor de Dios realmente? Déjame decirte que es decisión de cada quien. Nadie, ni Dios, y si Dios no obliga o forza, yo menos. Yo nomás predico lo que la palabra de Dios me enseña. Fui llamado a predicar la palabra de Dios. Es lo que hago, les pongo. Dios muestra su amor para con nosotros en Romanos 5:8. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Pero para qué murió? Por gusto. Si el hombre se puede salvar a sí mismo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué subió a la cruz? ¿Verdad? No, es que Dios encarece su amor, lo engrandece hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en 14:6 nos dice que engrandece. ¿Qué es lo que dice? En 14:6. Juan 14:6. Es que tenemos que entender que Dios lo único que quiere es que nuestras almas no se pierdan, porque nos ama de una manera tan grande y maravillosa, tan perfecto amor, que en Él no hay falla. ¿Lo tienes? ¿Yo soy el camino? Sí. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, gracias, amigo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos, no muchas verdades, repito, hay un solo camino, Cristo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, Juan 3:16, más que tenga vida eterna. Yo te invito a que analices tu vida, y si no tienes una Biblia y quieres saber más, te invito a que vengas. Aquí estamos en Byron, ¿qué? Byron Avenue 1623. Estamos los domingos en la mañana, de seguro, de 11 a 12 del día. Si tú quieres saber más, si quieres acompañarnos en la grabación en este templo, hazlo con confianza. Si tú tienes preguntas, puedes hacerlas. Es algo que debemos entender todo ser humano, que Dios nos ama de una manera incondicional, que Dios no ama condicionalmente, si es que Dios nos ama por lo que somos, como somos. Así nos ama. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? El conocimiento de la verdad nos hará libres. Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Te invito que si haces una decisión tú mismo o tú misma, es tu decisión. Ve al Señor, pide que perdone tus pecados, pero está consciente que estás haciendo un trato con el Todopoderoso para la salvación de tu alma. Bien. Dicho esto, vamos a orar y vamos a dar por terminar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para ustedes, cualquiera que lo oiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque no se trata de emociones o sentimientos, sino de conocimiento y de verdad. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, predicando tu palabra. Bendice tu palabra y todos aquellos que la oyen, Señor, pues tú obras en sus vidas, en sus corazones, de manera que ellos puedan entender y alcanzar a discernir que debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que no hay muchos caminos, que tú has propuesto que nomás sea tu Hijo el camino verdadero a la salvación de nuestras almas. Mas en estos tiempos que la venida de nuestro Señor está próxima, Señor. Te pedimos por los enfermos, por los que han sufrido pérdidas, por los que están pasando tribulación y necesidades, Señor. Tú obra en sus vidas y en sus corazones. Y que tus iglesias, Señor, sigan abiertas. Sé que hay muchos hermanos, pastores, que están batallando porque pagan renta, porque no tienen para seguir adelante. Tú bendícelos y ábreles las puertas, Señor. Bendice a aquellos que están en enfermedad, Señor. Tú prospéralos, fortalécelos y es su médico por excelencia. Fortalece, Señor, a cada uno y, Señor, abre nuestro entendimiento. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Ponemos todo en tus manos y dejamos todo en ti, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.